Esta palestra será proferida pelo professor e doutor Davi Caixal, com o tema The Linkages Between Organized Crime and Terrorism, Diagnoses and Challenges for Latin American Police Organizations. E também pelo professor mestre Juanjo Hilbanes, sobre o tema Terrorism, Security Concerns in China and its huge investments in Latin America. Implications for the Brazilian Public Safety Environment. Terá como moderador o Major QOPM Olavo Freitas Mendonça. Currículo vitae. Professor Dr. Davi Caixal, diretor-geral da Espanha do SecIndef, Security Intelligence and Defense, Israel e Estados Unidos, consultoria internacional em contra-terrorismo e contra-inteligência, experiência, professor, colaborador e analista em geoestratégia internacional, contra-terrorismo e história militar na US Naval Postgraduate School, United States Homeland Security University e no Center of Homeland Defense and Security. Professor e diretor do mestrado em Contra-Inteligência, Geoestratégia Internacional e Terrorismo do Instituto Internacional de Estudos em Segurança Global, INISEG, do mestrado de História Militar de INISEG e do curso de Inteligência e Contra-Terrorismo que se realiza em Israel entre a INISEG e a SecIndef. Diretor de carreiras de pós-graduação da área de Terrorismo e Defesa do Instituto Internacional de Estudos em Segurança Global, INISEG, e historiador militar, especialista em geoestratégia internacional e terrorismo jihadista. Licenciado em História pela Universidade de Barcelona, mestre em História Militar pela Universidade de Sorbonne, graduado em Humanidades pela Universidade Oberta de Catalunha, professor de Política Internacional Norte-Americana, Mediterrânea e Islã, no mestrado de Relações Internacionais da Universidade de Nebrija, 2016-2017. Professor da Fundação Universitária Behavior and Law em Geoestratégia, Geopolítica e Terrorismo Jihadista. Professor especialista em terrorismo do mestrado de Perfilhação e Análise da Conduta Criminal, Unidade de Análise e Conduta Criminal da Faculdade de Direito da Universidade de Barcelona. Professor do Seminário de Inteligência e Terrorismo da Faculdade de Criminologia da Universidade Francisco de Vitória, 2016-2017. Diretor do curso de Especialista Universitário de Terrorismo, Contra-Inteligência e Geoestratégia Internacional da SecIndef, realizado com a Irmandade da Guarda Civil Espanhola e com alunos das Forças e Corpos de Segurança do Estado, Mossos de Esquadra e Forças Armadas, Barcelona, 2017. Currículo do professor mestre Juan José Alarcón. Por gentileza, professor doutor Davi Caixal. Professor mestre Juanjo Hilbanes. Juan José Alarcón é subdiretor-geral do SecIndef, Segurança, Inteligência e Defesa, Israel e Estados Unidos, consultoria. É analista em geopolítica internacional e terrorismo islamita. Suas principais linhas de pesquisa se concentram no estudo da geopolítica e dos movimentos terroristas na China, Ásia Central e Sudeste Asiático. É licenciado em tradução e mestre em interpretação de conferências pela Universidade Autônoma de Barcelona. Tem 2 pós-graduações em Língua e Cultura Chinesa, uma pela Universidade de Línguas Estrangeiras de Tianjin e outra pela Universidade de Pequim. É autor de 2 capítulos sobre geopolítica e terrorismo nos livros Geoestratégia nos Mares da China e na Ásia Central, China e suas estratégias diante do extremismo religioso. Juanjo é professor de mestrado oficial em Geoestratégia Internacional e Terrorismo Jihadista da Universidade Internacional Pegaso da Itália.
Ok, muito obrigado. Senhoras e senhores, bom dia. Eu sou o Major Olavo Mendonça, da Polícia Militar do Distrito Federal. Foi-me incumbida a honra de fazer a mediação da apresentação dos nossos dois palestrantes da palestra Master do nosso seminário, no caso do Dr. David Cachal, né, presidente e fundador de SecIndef, Security, Intelligence and Defense, sediado em Barcelona, e nosso amigo Juanjo. Então, iniciaremos a palestra. A palestra terá tradução simultânea. Aqueles que não puderem acompanhar em espanhol, não tem problema nenhum. Haverá também aí um fone para tradução simultânea. Con la palabra, doctor David Cachal. Muchas gracias. Buenos días. Ante todo, dar las gracias al Instituto Superior de Ciencias Policiales y al mayor Olavo por la invitación que nos realizó al profesor Juanjo Alarcón y a mí para poder estar aquí en Brasilia con todos ustedes. La conferencia que voy a realizar yo esta mañana estará enfocada a lo que es la amenaza del terrorismo yihadista en América Latina, principalmente en Brasil, pero también en otros países de América Latina. Haremos el paralelismo con la situación que estamos teniendo en Europa con la amenaza yihadista, la situación de captación, radicalización y perfiles de yihadistas aquí en Latinoamérica. Veremos los procesos por lo que está pasando sus países en cuanto a la presencia de células de Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, Estado Islámico y otros grupos terroristas vinculados a grupos palestinos, con lo cual pues, iremos analizando un poco la situación con la cual va a encontrarse América Latina en los próximos años vinculada a la amenaza del terrorismo yihadista. En el caso del terrorismo yihadista, la amenaza, veremos algunos de los perfiles con los cuales estamos analizando desde SecIndef, desde el Observatorio contra la Amenaza y la Erradicación Yihadista, en colaboración con INISEC, los perfiles latinoamericanos que han ido a combatir al Estado Islámico, algunos de los perfiles que se han autorradicalizado aquí en América Latina, como tenemos el caso de Raúl Gutiérrez Sánchez, un economista cubano, que en 2017 fue detenido por una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Colombiana, en colaboración también con algunas unidades antiterroristas de la Policía Nacional en España, ya que este sujeto había estado algunos meses en Madrid y fue seguido tanto por Guardia Civil como por la Policía Nacional y transfirió la información a la Policía Colombiana. Este era un presunto yihadista adscrito al Estado Islámico. Se había autorradicalizado por las redes sociales en unos 6 meses y pretendía llevar a cabo un atentado en Bogotá contra miembros de la Embajada norteamericana en una zona de restaurantes donde estaba normalmente pues la presencia de estos diplomáticos norteamericanos. Este no es uno de los solos casos, hay muchos más en América Latina de estos lobos solitarios, de estos autorradicalizados, con lo cual desde SecIndef, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España, colaboramos con varios softwares de inteligencia para hacer seguimiento de perfiles autorradicalizados. Sobre todo es muy importante la prevención a nivel policial, a nivel judicial y a nivel de inteligencia para seguir en las redes sociales a todos estos perfiles radicalizados. Es muy importante el seguimiento en las redes para poder evitar y prevenir atentados terroristas. Tenemos otros casos. La policía brasileña detuvo el pasado 21 de septiembre en Foz de Iguazú el clan Barakat, Assad Ahmad Barakat, que era el que lideraba este clan financiado por Hezbollah, donde se traficaba con armas, blanqueaba dinero, tráfico de drogas para financiar la yihad. En este caso, financiado y apoyado por Irán. Recordemos que el principal aliado de Irán en Latinoamérica es Venezuela, desde la cual pues, sus agentes iraníes, la Guardia Revolucionaria iraní, entrena a futuros terroristas en la isla de Santa Margarita, en la isla Margarita, donde miembros de Hezbollah y de Hamas se entrenan allí, apoyados por miembros del gobierno venezolano. El vicepresidente, que luego veremos, Tarek Aissimi, es uno de los principales responsables de Hezbollah en América Latina y ha sido acusado por el Departamento de Estado norteamericano de ser el principal valedor del tráfico de drogas y del tráfico de armas en América Latina para financiar y potenciar la yihad en esta parte del mundo. Luego también tenemos a Ana Paula Echevarría, la colombiana acusada de pertenecer al ISIS, que pretendía llevar a cabo un atentado en Europa, en Suiza.
contra autoridades policiales del Estado suizo. Fue detenida también con colaboración de la Interpol. Luego tenemos a Levi Ribeiro de Jesús, bautizado un converso. Estos son muy importantes, estos perfiles de los conversos, que estamos viendo muchísimos en América Latina, de conversos convertidos al Islam, radicalizados en pocos meses, y esta célula que pretendía establecerse en Brasil, una célula del Estado Islámico, que fue detenidos unos 11 en total. Este se llamaba Muhammad Ali Juraya, de 21 años, y se estaban radicalizando a través de redes sociales, intentaban hacer proselitismo, expansión del Islam, intentaban radicalizar a otros jóvenes brasileños para convertirlos al Islam y enviarlos a combatir a Siria y a Irak con el Estado Islámico, o otros grupos vinculados también a Al-Qaeda. Y también estábamos viendo pues, la posibilidad de llevar a cabo, estaban estudiando objetivos en Brasilia y objetivos en Sao Paulo para llevar a cabo, incluso en Río de Janeiro, para llevar a cabo atentados aquí en Brasil. Con lo cual, esta operación, fueron dos operaciones, una también en colaboración con la Policía Nacional Española, en la que se pasó información para poder llevar a cabo la detención de estos perfiles que se estaban radicalizando a través de redes sociales. Con lo cual, hago hincapié en redes sociales porque es un aspecto muy importante a tener en cuenta a nivel policial para hacer el seguimiento y la prevención de las amenazas del yihadismo. Desde Sekindef estamos analizando las continuas amenazas que salen en las redes yihadistas contra de Brasil, las continuas amenazas contra su país. Salieron muchísimas amenazas durante los Juegos Olímpicos en Río contra Brasil. Continúan amenazas en sus redes como el Telegram, donde se aprecian mensajes entre las propias células para llevar a cabo objetivos o tener objetivos. Mensajes de Mauchin Gauchard, un francés que estaba combatiendo en Siria con el Estado Islámico y envió mensajes a través de Twitter contra Brasil con el objetivo de Brasil va a ser nuestro propio objetivo. Con lo cual hay que ser muy conscientes de la situación en la que se encuentra América Latina. En este momento, las fases que nosotros estudiamos principalmente son que ahora la yihad utiliza América Latina como primera fase para buscar financiamiento para la yihad global, tráfico de armas, tráfico de drogas, blanquear dinero a través del Banco Canadiense Libanés, y luego la segunda fase en la cual ya estamos inmersos, que es el proselitismo y la expansión del Islam en América Latina y también en Brasil, evidentemente, por los perfiles que estamos estudiando. Esa es una fase en la que ya estamos, donde ya se está haciendo un gran proselitismo, tanto a nivel del terrorismo suní como el chiita, y la tercera fase sería la obtención de objetivos para llevar a cabo los atentados. Con lo cual, también desde Sekindef hemos estado analizando unos 100 perfiles de sirios que entraron a través de la frontera, una frontera bastante porosa en Brasil de 16.000 kilómetros, con pasaportes falsos obtenidos en Venezuela. Con lo cual, tenemos que ser conscientes del problema que tenemos en Venezuela, que es un caballo de Troya del yihadismo, del islamismo más radical, en este caso el chiita a través de Irán y desde la expansión de Hezbollah y de Hamas, y ese terrorismo que está infiltrando caballos de Troya con pasaportes falsos a través de las fronteras consiguientes, y en este caso la de Brasil, incluso también a través de la frontera de Bolivia, como luego veremos de otros grupos yihadistas que se están estableciendo en la frontera entre Bolivia y Brasil. Por lo cual, Brasil es un soft target, es un blanco fácil para los terroristas. Algunas de las imágenes que hemos captado nosotros, en este caso de Twitter, de la revista Davic, de Telegram y de otros entornos de revistas y de propaganda yihadista que hacen mención a Brasil, que hacen mención a posibles objetivos, hay que radicalizar Brasil. Vemos esta primera bandera de Brasil con la media luna. Esto lo estamos viendo ya en Europa, donde están apareciendo muchas de esas banderas, sustituyendo a las banderas europeas con la bandera de la media luna. En el problema que tenemos nosotros en Cataluña, con el proceso independentista, estamos analizando que la extrema izquierda en Cataluña, que está abogando por esa independencia y para romper el Estado en España, se está aliando con grupos salafistas. Y lo que estamos viendo es que la bandera catalana, que son las 4 barras, está siendo sustituida por la media luna árabe. Con lo cual, estamos viendo el peligro de esa extrema izquierda que se está aliando con el salafismo en Europa, y lo estamos viendo nosotros en Cataluña, en ese proceso de independencia.
También vemos en algunas fotografías juegos, videojuegos. También hay que tener conciencia de que los yihadistas, como saben que las redes están muy copadas por los servicios de inteligencia y policiales, utilizan los videojuegos para ponerse en contacto a través de los chats de juegos como Call of Duty, donde ellos se ponen en contacto pues, para llevar a cabo objetivos o radicalizaciones a través de videojuegos. Tal y como ha investigado Sekindef, tenemos constancia de diversos grupos extremistas islámicos, los cuales tendrían a Brasil como posible objetivo de acción, lo que decíamos aquellas fases de radicalización, buscar objetivos, perfiles, etcétera, etcétera, donde llevarían a cabo pues, diversas actividades para la recaudación de fondos, luego pues, la difusión de propaganda yihadista, reclutamiento, planificación de objetivos, etcétera. Aquí tenemos algunas fotografías, vemos la bandera de Brasil ya sustituida con la bandera del Daesh. Con lo cual es la implicación de que aquí ya tenemos una célula que es Ansar al-Khalifa Brasil, que ha sido declarada como leal al Estado Islámico y es la que está haciendo esta difusión del Daesh en Brasil. Tenemos la mezquita de Al-Imam Ali ibn Taleb de Curitiba, donde Mohamed Rabbani, hermano de Moshe Rabbani, principal líder de la difusión de Irán en Latinoamérica y en Brasil, llevaban a cabo acciones de proselitismo, de captación y de radicalización desde esta mezquita que ciertamente, por lo que sabemos, fue investigada por los servicios de inteligencia de la ABIN aquí en Brasil. Luego también tenemos otras fotografías que captamos en las redes sociales donde los yihadistas explican a través de la red a esos posibles radicalizados cómo llevar a cabo los atentados. Pueden ser atentados llevados a cabo por grupos que puedan proceder, los retornados que luego veremos desde Siria e Irak, que tenemos contabilizados unos 400 yihadistas latinoamericanos que han ido a Siria e Irak. Esos retornados volverán a sus países, con lo cual tiene que haber un seguimiento por parte de los servicios policiales y de inteligencia a esos perfiles. Control en las cárceles, porque cuando lleguen esos perfiles evidentemente tendrán que ser encarcelados. Evitar que haya proselitismo y captación dentro de las cárceles, centros de menores, y luego también en esos movimientos a través de las redes lo que hacen es pues, cómo llevar a cabo una acción como lobo solitario con un cuchillo, cómo llevar a cabo una acción con explosivos realizados en la cocina de tu casa y cómo coger un camión y embestirlo contra una masa de población. En el caso de los lobos solitarios es muy complejo y complicado el poder hacer una prevención para detenerlos. En Barcelona, a finales de agosto, tuvimos un atentado en una comisaría de policía de los Mossos d'Esquadra, que es la policía autonómica en Cataluña, donde un sujeto, un yihadista que se había autorradicalizado en 5 o 6 meses, estuvo varias semanas en la comisaría, fuera de la comisaría, analizando entradas, salidas, dónde se ponían los policías para hacer la vigilancia en la comisaría, y cuando lo tuvo todo ya más bien estudiado, entonces entró en la comisaría y apuñaló a una policía que estaba de guardia. Su intención era apuñalar a varios policías, pero la policía, antes de que la apuñalara, sacó su revólver, su pistola y disparó su Glock contra el terrorista. Luego tuvimos un problema a nivel político, porque como en Barcelona y en Cataluña gobiernan los separatistas y la extrema izquierda, pues intentaron quitarle la placa y la pistola a esa policía por hacer su trabajo, por defenderse ante un ataque terrorista. Finalmente la policía siguió en su puesto, no se la ha expedientado, porque la extrema izquierda en Cataluña dijo de que ese terrorista era un pobre hombre, era un loco, que claro, es que estaba desquiciado y la policía no tenía que dispararle, tenía que dialogar, ¿no? Si tú estás de guardia en una comisaría y te viene un terrorista con un cuchillo, lo primero que voy a hacer no va a ser dialogar con el terrorista. Voy a sacar mi arma y voy a dispararle para protegerme a mí primero y proteger a mis compañeros. Pues en Cataluña las cosas van de otra manera. Desde el Observatorio de Sekindef e INISEC, Eucatri, hemos analizado también la presencia de grupos terroristas en Brasil. Son varias. Tenemos Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica, Al-Gama Islamiyya, el Grupo Islámico Combatiente de Marruecos, Ansar al-Khalifa Brasil, que es el grupo que les comentaba antes, que está afiliado al Daesh, el Batallón Mediático Yihad, con lo cual son muchos grupos radicalizados que están en Brasil, que están en Latinoamérica y que de momento su labor, su trabajo es la de ese proselitismo, buscar, captar perfiles, enviarlos a Siria y a Irak y luego ya buscarán objetivos porque ellos tienen tiempo, nosotros no, pero ellos sí. Entonces ya se tomarán su tiempo para buscar objetivos y llegar a cabo los atentados.
También queremos que a corto o medio plazo los grupos terroristas que estamos viendo aparecer en Bolivia o en otros países como el Frente Polisario y el grupo somalí Al-Shabaab, que pensamos un grupo terrorista que combate en la zona del Sahel y en África, ¿qué hace en América Latina? Pues lo mismo, está intentando buscar financiamiento para su guerra, para su yihad global en África y la busca en América Latina. Luego esos grupos cruzarán la frontera y se establecerán también en Brasil. Latinoamérica no está exenta de esa amenaza terrorista, como decíamos. No solo un problema del Medio Oriente, no es un problema de África, no es un problema de Europa, no es un problema de Asia, es un problema global. La yihad es global, con lo cual, a corto o medio plazo, el problema que tenemos en Europa y en otras partes del mundo también les acabará afectando a ustedes, porque ya tienen el mal endémico en sus países, que es islamismo radical. Con lo cual, para evitar que vaya a mayores y para evitar que se encuentren en la situación en la que estamos nosotros en Europa, con atentados continuos, pues la verdad hay que hacer prevención, cultura de seguridad, cultura de defensa, prevención policial, judicial y de inteligencia para evitar las radicalizaciones. En el caso de Perú tenemos también un serio problema por activos de presencia de Hezbollah y de Hamas en la zona, la famosa triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, donde evidentemente es un caldo de cultivo de yihadismo y de ese narcoterrorismo, de esa alianza entre el yihadismo y el terrorismo con los narcos, con los cárteles de la droga, los cuales se ayudan mutuamente para buscar financiamiento y llevar a cabo acciones en América Latina. También estamos investigando desde Sekindef e INISEC, el observatorio, la nueva triple frontera que ha aparecido en América Latina, que es Perú, Bolivia y Chile, en la cual van a aparecer nuevos grupos yihadistas en esas fronteras. Hemos calculado también la conversión de unos 150 peruanos al Islam radical a través de ese movimiento etnocacerista, que son los brazos militares indigenistas conectados con el interés subversivo de la Asociación de Reservistas del Tuajinsuyo, ASPRED, que es una organización terrorista vinculada a Hezbollah, financiada, adiestrada por Hezbollah. Sabemos que algunos de sus miembros han estado en la isla Margarita, sabemos que algunos de sus miembros han estado en Irán adiestrándose y formándose, sabemos que hay miembros de la Guardia Revolucionaria iraní que están ayudando a esta organización, con lo cual los vínculos entre grupos terroristas autóctonos con grupos terroristas foráneos, en este caso islámicos, es continua. Y lo estamos viendo en Perú y también lo veremos en otras zonas de América Latina. Aquí en esta fotografía desde abajo podemos ver a los principales cabecillas de Sendero Luminoso, Víctor Quispe Palomino, junto a Sasha, de esta nueva organización de ASPRED, que están financiados por Hezbollah. Con lo cual, los vínculos de estos grupos terroristas de extrema izquierda con grupos salafistas y con grupos extremistas de Irán y de otros grupos terroristas islámicos, pues es continua. Y lo vemos cada día en ese sector. Aquí tenemos algunos de los perfiles latinoamericanos, en este caso de la isla caribeña de Trinidad y Tobago, que es la isla por antonomasia donde más yihadistas han salido. Hemos calculado como mínimo 250 yihadistas que han ido a combatir a Siria e Irak con el Estado Islámico. Por lo que sabemos, es posible que haya muchos más. Recordemos que la isla de Trinidad y Tobago era una isla que en el año 90 hubo un intento de golpe de Estado por Yassim Abu Bark en 1990, que intentaba o pretendía establecer un gobierno aplicando la Sharia en la isla. Algunos de los personajes, algunos de ellos cristianos convertidos al Islam, como Abu Mansur al-Muhair, Ahmed Chaot, quien estuvo involucrado en un complot para matar a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Yassim Abu Bark, que fue el autor de ese golpe de Estado en 1990, que luego en 2011 intentó traer armas desde Libia, ametralladoras y fusiles, para llevar a cabo también otra acción similar a la del año 90 en Trinidad y Tobago, pero fue descubierto por el FBI. Y en 2014 se desarticuló otro intento de golpe de Estado en Trinidad y Tobago llevado a cabo por este grupo de Jamaat al-Muslimin, que es un grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda en este caso. Luego tenemos a Abu Abdullah, Abu Said al-Trinadi, un cristiano convertido al Islam, que en la revista Dabiq hace un año especificaba a sus compatriotas musulmanes de Trinidad y Tobago que llevaran a cabo acciones terroristas en la isla contra judíos y cristianos. Abu Said al-Muhair, sus 3 hijos también convertidos al Islam, y Abu Khalid, joven de familia cristiana, que también ahora está con el ISIS combatiendo en Siria. Otros perfiles latinoamericanos: Abdullah al-Faisal, nacido Trevor William Forrest, jamaiquino, convertido al Islam, el cual recibió su adoctrinamiento en Trinidad y Tobago y posteriormente en Arabia Saudita,
El Faisal fue condenado a 9 años de prisión por intentar adoctrinar y radicalizar a jóvenes británicos y convertirlos al Islam en la mezquita de Brixton, donde tenía unos 500 seguidores, y fue detenido por las autoridades británicas, seguido desde hacía meses por el MI5 británico y por Scotland Yard, y fue detenido. Umar Farouk Abdul Muttalab, más conocido como el calzoncillo bomba, porque intentó en 2009 hacer estallar una bomba escondida en sus calzoncillos en un avión de Delta Airlines. Era un seguidor del clérigo jamaiquino Sheikh Abdullah El Faisal y fue detenido. Mustafa Muhammad, presidente del Consejo Islámico de Jamaica, el cual aboga por aplicar la Sharia, la ley islámica, en la isla, y aboga también en esa ley islámica por matar a todo aquel que no se convierta al Islam, sea cristiano o judío. A finales de 2007, el FBI capturó también a 3 guyanenses y los acusó de estar planeando la voladura de la red de gasolina que abastece el Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy, unos 60 kilómetros en total de tuberías que comienzan en el estado de Nueva Jersey y acaban por Staten Island y Brooklyn. Sería el atentado, si lo hubieran llevado a cabo, el mayor atentado de la historia, más incluso que el de las Torres Gemelas en Nueva York, porque son 60 kilómetros de tuberías llenas y repletas de combustible que llegan al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy. Los incausados, que eran de Trinidad y Tobago, Abdul Qadir, que era antiguo alcalde y parlamentario de Trinidad y Tobago, Abdel Nur, que sirvió de contacto con Adame el-Shirhub, un experto en explosivos de Al-Qaeda, Karem Ibrahim, un imán radical y líder de la comunidad salafista radical en Trinidad y Tobago, y Russell de Freitas, que era un guyanés que había trabajado en el aeropuerto y les pasó los planos de esas famosas tuberías. Con lo cual, vemos continuamente detenciones de perfiles radicalizados en Latinoamérica que llevan a cabo o intentan llevar a cabo acciones terroristas, de momento fuera de Latinoamérica, algunas dentro, pero poco a poco irán intentando cambiando su objetivo. Los servicios de inteligencia peruana han señalado a Eduard Quiroga Vargas como el principal mentor, el principal difusor del proselitismo de la yihad en América Latina, sobre todo en Perú. Se calculan unas 60 conversiones. Esos conversos al Islam son enviados a Irán para adoctrinarlos en la ciudad de Qom. Y allí son devueltos otra vez a través de la Isla Margarita, donde son adoctrinados, entrenados por miembros de la Guardia Revolucionaria iraní y luego introducidos en Perú y en otros países de Latinoamérica. Edgardo Rubén Assad, que según las listas del Departamento de Estado norteamericano y del CISEN, que es el Servicio de Inteligencia mexicano, le ha prohibido la entrada en ambos países por ser miembro de banda terrorista, en este caso de Hezbollah, y es uno de los principales también servidores de Irán en América Latina y en este caso en Perú. Moshe Naraki, quien abiertamente llama a la aniquilación de Israel y de Estados Unidos, ha promovido relaciones amistosas con los talibanes en su lucha contra Estados Unidos. Moshe Naraki está en la misma línea que Moshe Rabbani, que recordemos que Moshe Rabbani, su hermano, era el imán de la mezquita de Curitiba, y Moshe Rabbani ha sido encausado por diversos tribunales internacionales por el ser miembro de la célula terrorista que llevó a cabo el atentado en el 92 contra la Embajada de Israel y en el 94 contra la AMIA, la comunidad judía israelí, en Argentina, donde hubo más de 85 muertos. Con lo cual, los perfiles de islamistas en América Latina crece a marchas forzadas. Diversas fotografías de Eduard Quiroga y Suhail Assad, Eduard Assad, haciendo proselitismo y captando perfiles radicalizados en Perú, para luego enviarlos a otros países de América Latina. Irán sigue siendo el Estado patrocinador más activo del terrorismo. La participación de Irán en la planificación y apoyo contra el terrorismo a nivel internacional es realmente una cruda realidad. La Fuerza Quds, que es la rama de la fuerza de élite de esa Guardia Revolucionaria iraní, que es la que desde la Isla Margarita lleva a cabo el adoctrinamiento de posibles células que se introducen a través de diversas fronteras porosas en América Latina, puede ser en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, etc. La Fuerza Quds proporciona ayuda de forma a nivel de armas, a nivel de equipos, a nivel de financiación a diversos grupos yihadistas que operan en América Latina. Puede ser la Yihad Islámica Palestina, el Frente Popular de Liberación Palestino, cuya máxima representante, Leila Khaled, la tuvimos en Barcelona hace un año, dando una conferencia en el ayuntamiento, donde esta mujer, que en los años 80 se dedicaba a secuestrar aviones
por parte de esta fuerza terrorista palestina. Fue la ideóloga del atentado en los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72, donde falleció gran parte de la representación deportiva israelí. Pues esta mujer la tuvimos en Barcelona, invitada por el ayuntamiento, que es de extrema izquierda, lo que os decía antes, la extrema izquierda aliada con el salafismo, para que diera charlas sobre la democracia. Una terrorista que mató a muchísima gente en los años 80, pues dando lecciones de democracia y de constitucionalismo en España y en Europa, ¿no? Esa es la situación que tenemos en Europa hoy en día. Una rápida vista a Hezbollah en América Latina. Ecuador, narcotráfico; Colombia, narcotráfico; Perú, terrorismo; en la frontera de Nicaragua y Honduras, narcotráfico; Cuba, terrorismo; Isla Margarita, terrorismo, lo que os decía, desestablecimiento de campos de entrenamiento por células yihadistas que se establecen en Isla Margarita, apoyadas por Venezuela e Irán; Maicao, lavado de dinero; Bolivia, terrorismo; la triple frontera, lavado de dinero también, y aparición de células terroristas en las dos nuevas triples fronteras, con lo cual la situación cada vez es más complicada. Desde SECINDEF y el Observatorio de NISEC venimos alertando de que en Sudamérica y el Caribe se han detectado algunos movimientos preocupantes, viajes de individuos a Siria para enrolarse en el Estado Islámico, un poco lo que veníamos diciendo hasta ahora, ¿no? Esos intercambios de grupos yihadistas que van hacia Oriente Medio a través de Turquía para participar en el Estado Islámico, los retornados que tendrán ustedes en sus países cuando acabe el conflicto. Son unos 400 aproximadamente de perfiles, los cuales podrían regresar hacia América Latina. Estamos hablando de gente entrenada en zona de combate, con explosivos, con armas cortas, ligeras, con lo cual la situación es muy compleja. Tenemos al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissimi, que es el principal responsable, en este caso, de la situación de Hamas y Hezbollah en Venezuela y en otros países. Sus dos hermanos, Abdallah, que es el representante de la comunidad islámica, y Oday, que es el que instauró los campamentos de entrenamiento en Venezuela, son los tres principales representantes de Hezbollah en el país. Aquí tenemos la fotografía de la nueva triple frontera entre Perú, Bolivia y Chile, donde están apareciendo nuevas células de grupos yihadistas. La amenaza del ISIS en Latinoamérica es muy real. Lo que les hablaba antes de los procesos en los cuales estamos ahora inmersos, financiación, proselitismo, captación, propaganda, búsqueda de objetivos, con lo cual hay que potenciar esa cultura de seguridad policial y de inteligencia para evitar que lleguen a otras fases que son las que están ahora inmersas. Nosotros calculamos unas 150.000 células entrenadas por Bin Laden, por Osama Bin Laden. Muchas de esas células, estamos contando cientos, se establecieron en América Latina. Son células durmientes. Muchas de ellas sabemos cómo están operando en esas fases de financiación y de proselitismo, pero hay otras que han desaparecido y continúan en América Latina, con lo cual estamos hablando de 150.000 células terroristas repartidas por todo el mundo. Esa tendencia, sumada a la autorradicalización de los grupos islamistas en la región, representará una potencial amenaza para Latinoamérica a corto y medio plazo. Es algo que se va formando, la decisión de ataque lleva mucho tiempo. En el caso de los lobos solitarios, con lo que hablábamos antes, el ataque o la preparación de un objetivo terrorista lleva meses de preparación, pero un lobo solitario, alguien que sale por la mañana con un cuchillo, se pone en un autobús, en un metro, en un tren, en un avión, para intentar llevar a cabo un atentado terrorista, pues la verdad es más complicado de lo que parece para poder detener o para hacer, sobre todo, prevención para llevar a cabo ese atentado terrorista. En el caso de grupos terroristas con acciones más complejas, como las que se vio en París en 2015, con varias acciones de comandos atacando la ciudad de forma simultánea, pues eran fuerzas ya muy bien preparadas y todavía así, con la prevención que se hacía en Europa, no se pudo descubrir la acción de esos grupos terroristas. Se calcula que Tarek El Aissimi ha falsificado más de 15.000 pasaportes de iraníes que han entrado en América Latina y están dispersos por varios países, iraníes que forman parte de Hezbollah. Tras los atentados de las Torres Gemelas en 2001, tenemos una triple frontera con unos 80.000 perfiles de musulmanes, con células durmientes, algunas activas, otras no. Si el ISIS quiere cometer un ataque, hará falta enviar un comando. Puede ser que lo haga desde Irak, o desde Libia, o desde Siria. También puede ser que sean células durmientes que estén ya en sus países. O puede ser de lobos solitarios que se han autorradicalizado a través de las redes sociales. Con lo cual estamos analizando tres tipos de perfiles. Retornados que vengan de zonas de guerra,
perfiles que ya estén en sus países o que se hayan convertido al Islam y se hayan radicalizado de forma autónoma, o células que estén durmientes en sus propios países. Los yihadistas latinoamericanos en Siria e Irak son poco mencionados, pero constituyen realmente lo que llamaríamos yihadistas latinos. Hemos analizado varios países: Argentina, Brasil, Chile, Trinidad y Tobago, México. También tenemos perfiles en Honduras, en Colombia, Surinam y Jamaica, con lo cual son muchísimos países. También el problema de esa financiación que viene desde fuera, como nos estamos sufriendo nosotros en Europa, por parte de Emiratos Árabes, por parte de Qatar, por parte de Arabia Saudita, que son los principales valedores y financiadores del terrorismo internacional. No solamente Irán, sino Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes son los tres principales países que financian el terrorismo yihadista. Organizaciones como la Liga Mundial Musulmana, la Organización Internacional de Socorro Islámico, la Fundación Caritativa Al-Haramain, el Comité de Benevolencia Islámico o Jamaat Tabligh, que es una congregación para la propagación del Islam en América Latina y en España, son organizaciones que están financiando el terrorismo, bien con dinero de Arabia Saudita o bien con dinero de Qatar. Con lo cual, Arabia Saudita es un peligro a nivel internacional por lo que pueda representar su financiación al terrorismo internacional. El wahabismo, que también es denominado como el salafismo, prohíbe a sus fieles aceptar cualquier otra religión donde se profese el Islam. Solamente el Islam. Como también debemos recordar que el Islam no es solo una religión, es una ideología política, con lo cual no va a permitir jamás la proliferación de otras religiones como el judaísmo o el cristianismo, en este caso desde la visión del wahabismo, que es el salafismo más radical. Otros tres perfiles que intentaron latinoamericanos llevar a cabo atentados en Estados Unidos, en Miami, por ejemplo. En 2017, un hondureño, miembro del ISIS, llamado Vicente Solano, acusado de intentar volar con explosivos un centro comercial en Miami, el centro Dolphus, ¿no? Un gran centro comercial, con cines, restaurantes, con muchísima gente, y planeó un atentado en ese centro comercial. Harlem Suárez, un cubano norteamericano, detenido por el FBI, tras planear un atentado en nombre del Estado Islámico en una playa de Los Cayos de Florida. Preparó diversos explosivos caseros, comprados en un supermercado y en una droguería, y allí preparó en su casa diversos explosivos para llevar a cabo el atentado en una playa. James Medina, alias James Muhammad, cristiano convertido al Islam, que en 2016 también fue detenido por el FBI por intentar llevar a cabo un atentado en la sinagoga de Miami. Los tres eran miembros del Estado Islámico y los tres se autorradicalizaron y se convirtieron al Islam. La propaganda, muy importante, lo que decíamos antes, el control de las redes sociales, cómo utiliza el Estado Islámico la propaganda, lo que llamaríamos el turismo para yihadistas. Ellos tienen una serie de agencias de movimiento de propaganda por las redes sociales y de comunicación muy importantes, como son la agencia LAMAC, Al-Bayan, Global Islamic Media Front, Al-Fair Media Center. Por lo tanto, el Internet es un oxígeno para los terroristas. Y si queremos evitar la propaganda y la proliferación de imágenes o de amenazas yihadistas por las redes, hay que cerrar Internet al yihadismo. Hay que intentar evitar que ese oxígeno les dé posibilidades de poder hacer nuevas captaciones por las redes sociales. Suplir informativos al Hayat Media Center, que funciona como cualquier otra agencia de comunicación internacional. Toda la formación, toda la información, todo lo que es los carteles yihadistas, vídeos y demás, se filtra a través de esta agencia internacional de comunicación que lo prolifera a través de las redes sociales. Esas son algunas de las imágenes que hemos captado nosotros a través de las redes, con amenazas contra Israel, Londres, en París, en Barcelona, la Sagrada Familia, que es un objetivo de los atentados terroristas. Recordemos el atentado terrorista que hubo en Barcelona en agosto de 2017, donde se descubrió una casa en Alcanar, donde estaban preparando explosivos con más de 100 bombonas de butano. Los servicios de inteligencia y policiales españoles descubrieron lo que se estaba preparando después de la explosión de la casa, cuando vieron que aquello no era una explosión fortuita, sino que había además una intención de un grupo, de una célula terrorista que se había descubierto por sorpresa. Y los terroristas, al no poder llevar a cabo su acción, que era volar la Sagrada Familia, tenían preparadas 3 furgonetas con 900 kilos de explosivos para situarlos en la Sagrada Familia de Barcelona, con lo cual hubiera sido una mortandad de cientos de personas. Y como esa acción no pudieron llevarla a cabo, atacaron las Ramblas de Barcelona, que es una zona muy conocida por la amplia cantidad de turistas que pasean continuamente por ella de arriba a abajo. Con lo cual hay infinidad de carteles
que captamos en las redes sociales: Estados Unidos, París, amenazas contra la reina de Inglaterra, lobos solitarios, amenazas a Roma, a Las Vegas en Estados Unidos, amenazas a Berlín, en Jerusalén, Londres. Eso es la propaganda que prolifera del Estado Islámico y de otros grupos terroristas en las redes sociales. Amenazas a España continuamente, amenazas contra su santidad el Papa, con la cabeza cortada, en esta fotografía de aquí, amenazas contra la Sagrada Familia, en París, Viena. Más amenazas contra Francia. Estas últimas 4 de arriba son de antes de ayer. Son imágenes que hemos captado por el Observatorio de Sekindef de amenazas del Estado Islámico contra París. Abajo tenemos a Netanyahu y al presidente Trump. Contra España, esa es la más reciente de las amenazas que hemos recibido en España. Fijaros la nota que pone aquí. La nota que pone en esta fotografía: si no tenéis un arma, tenéis un camión o un cuchillo. Hay que matarlos de cualquier manera y en cualquier sitio. Sea con un arma, sea con un cuchillo, coger un camión, un coche y estamparlo contra la gente. Ese es el mensaje, contra los lobos solitarios. Rápidamente, para ir finalizando, la situación que tenemos ahora en Europa, para hacer un paralelismo a lo que puede suceder en el Reino Unido y en Latinoamérica. Nosotros, hablando con compañeros de la policía británica, de Scotland Yard, nos comentaban que es prácticamente imposible hacer el seguimiento a los más de 23.000 perfiles radicalizados que hay en el Reino Unido. Estamos hablando de 23.000 perfiles radicalizados. Es imposible a nivel económico, a nivel humano, por parte de Scotland Yard y de los servicios de inteligencia, hacer un seguimiento a todos esos perfiles. Con lo cual, la única opción que tienen es buscar los perfiles residuales. Aquellos perfiles donde se crea que pueden ser más proclives a llevar a cabo un atentado. Pues de esos 23.000, Scotland Yard escogió a 3.000 perfiles. De esos 3.000 perfiles, que más o menos se ha ido siguiendo por redes sociales y por otras zonas del Reino Unido, dentro de esos 3.000 perfiles que se creía que, bueno, que más o menos no podían llevar a cabo un atentado, que eran residuales y que, bueno, los seguimos de cerca, pero no se activarán. Pues 2 de esos perfiles que eran residuales son los que se activaron para llevar a cabo el atentado en Manchester y en Londres. Con lo cual, es muy complejo, incluso para los servicios de inteligencia y policiales en el Reino Unido, seguir a tantos perfiles como están creciendo en toda Europa. Estamos hablando de miles de perfiles. En Francia ya tenemos más de 15.000 perfiles radicalizados. En España, como luego veremos, 33.000 perfiles radicalizados. Es el país de Europa donde más perfiles tenemos. Alemania, más de 12.000. Suecia tiene un serio problema con las violaciones provocadas por los refugiados musulmanes que han llegado a Suecia después de las migraciones de más de cientos y cientos de miles de refugiados que llegaron de Siria, de Libia, de Afganistán, de Irak, etcétera, en 2015, 2016. Tenemos un serio problema en Europa que veremos cómo podemos solucionarlo. Algunas de las imágenes que hemos captado nosotros, sobre todo, nos estamos dando cuenta que las manifestaciones o altercados que están habiendo en Europa, sobre todo en el Reino Unido o en Francia o en otros países, los musulmanes han perdido el respeto y han perdido el miedo a enfrentarse a los cuerpos policiales. No tienen miedo a enfrentarse a ellos, como imágenes como estas, de superioridad, de que nosotros somos la única religión, nosotros somos quien va a sustituir el cristianismo y al judaísmo. Esa aplicación de la Sharia que estamos viendo en muchos barrios de Londres, de París, de Berlín, de Ámsterdam, de Copenhague, de Malmö en Suecia, donde solamente se aplica la ley de la Sharia. Hay barrios musulmanes en ciudades europeas donde no se respeta la ley del país, ni las leyes del país, ni la policía del país. Solamente hay una policía que es la policía de la Sharia, que se dedica a patrullar y a vigilar la propia comunidad musulmana para que no se desboque hacia la perdición de los occidentales. Ese es el problema que tenemos en Europa. Manifestaciones en Londres enarbolando la bandera del Estado Islámico, como vemos en esta fotografía. Cada vez es más evidente en Europa las patrullas militares y policiales en las calles vigilando y, sobre todo, protegiendo infraestructuras críticas e infraestructuras estratégicas para evitar atentados terroristas, con lo cual la situación es bélica en Europa, porque evidentemente tenemos que proteger infraestructuras críticas y estratégicas ante posibles atentados yihadistas. Más manifestaciones a favor del Islam, de la Sharia, en Holanda.
Este imán, que es el imán de Cardiff, en uno de sus sermones decía: la guerra empezará pronto, recordad que en el Islam está permitido capturar a mujeres como esclavas sexuales y violarlas. Ese imán continúa dando sus discursos en la mezquita de Cardiff. No ha sido expulsado del país ni está en la cárcel. Ese es el problema que tenemos en Europa. El buenismo, la política del buenismo de esa extrema izquierda que ha facilitado que el salafismo radical se expanda por toda Europa. Zonas controladas por la Sharia. La policía, esa fotografía de abajo, con los petos de color naranja, es la policía musulmana de la Sharia, que patrulla por los barrios musulmanes para evitar que haya influencias occidentales dentro de esos barrios. Fotografías europeas, refugiados quemando la bandera danesa, la Sharia para el Reino Unido, niños con la bandera del Estado Islámico en Bosnia y Herzegovina. Y lo que vemos cada vez más en las redes yihadistas es la bandera de Europa, pero con la media luna. En la situación de Francia, casi igual. Los focos de radicalización yihadista convierten a Europa en un auténtico polvorín. Antes de los atentados del 2015, los servicios de inteligencia franceses creían que posiblemente podía haber unos 5.000 perfiles radicalizados en Francia. A horas de este año, 2018, estamos hablando ya de más de 15.000 perfiles radicalizados en toda Francia. Los banlieues, los barrios periféricos de París, que es donde más crecen estos perfiles, donde más crecen estos barrios controlados por la Sharia, es un caballo de Troya dentro del Estado francés, porque lo que buscan es la destrucción de lo que representa la República Francesa, del Estado de la igualdad, la fraternidad. Dentro de la República Francesa es su principal objetivo, destruir Francia. Con lo cual estas sociedades se crean con una estructura valorativa que centra el islamismo literalista y radical. Son sociedades islámicas. ¿Sí? Doctor Cachala, tenemos 10 minutos. ¿10 minutos? Muy bien, pues voy muy rápido. Más imágenes sobre la situación de esas zonas urbanas sensibles. El Ministerio de Interior francés calificaba el año pasado como 800 las zonas sensibles en Francia, proclives a convertirse en barrios aplicados con la Sharia. Altercados continuos entre franceses y musulmanes. Esos son tweets que hemos captado nosotros en las redes sociales. Algunos de ellos de musulmanes que pedían pues, cómo tenían que participar en las festividades cristianas, en Navidad, con los musulmanes con los cristianos. Entonces, las respuestas de los imanes eran: felicitar a los incrédulos por la festividad de la Navidad u otra festividad religiosa está prohibida por consejo de los sabios. Alejaos de los enemigos de Alá, los judíos y los cristianos, durante sus reuniones en sus días festivos y no entréis en sus templos. Esos eran los mensajes de los imanes que nosotros hemos captado en Twitter, que enviaban a sus feligreses musulmanes que les preguntaban si podían participar de las misivas de las festividades cristianas, como la Navidad. Luego también captamos en las redes sociales posibles caballos de Troya dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España y en Guardia Civil y Policía Nacional o Fuerzas Armadas, cuando algunos de los musulmanes que pedían a sus imanes sí podían servir en un ejército cristiano, en un ejército infiel. Son jóvenes de entre 20 y 25 años, con pocos estudios, sin mucha formación, y que querían entrar en las Fuerzas Armadas. La contestación de alguno de los imanes, que evidentemente luego pasó ya a las unidades de información de Policía y Guardia Civil, donde ese imán les decía: vosotros entrar dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que llegará el momento en que ya se os activará, con lo cual es un auténtico caballo de Troya. Y para ir finalizando, porque queda poco tiempo, el principal problema al que nos podemos enfrentar en Latinoamérica es el que debemos potenciar una cultura de inteligencia. Los servicios de inteligencia latinoamericanos tienen que trabajar en esa nueva amenaza. No es una amenaza a 10 años vista, es una amenaza a 1 o 2 años vista, una amenaza que ya la tenemos presente. La policía, los servicios judiciales, hay que hacer prevención y cultura de seguridad para evitar la proliferación del Islam radical, para evitar el establecimiento de células terroristas en sus países, porque el problema no es que puedan establecerse a futuro, el problema es que ya las tienen aquí. Y el problema es prevenir para evitar que esas células puedan llevar a cabo ataques terroristas en sus países. Este es el mapa que les decía, con los perfiles radicalizados del terrorismo yihadista en España. 33.000 perfiles radicalizados en España. La comunidad donde más perfiles tenemos es Cataluña, con unos 10.000 aproximadamente.
los cuales, ¿por qué? Porque en Cataluña tenemos la mayoría de las mezquitas salafistas de toda España. En España tenemos unas 100 mezquitas salafistas de los 1.250 centros islámicos y de esos 100 centros salafistas, 80 están en Cataluña. Con lo cual, la mayoría de esos movimientos radicalizados los tenemos en Cataluña. La mayoría de las operaciones policiales y de inteligencia en detención y prevención que se hacen en España son en Cataluña, Valencia o las Baleares, donde evidentemente también hay gran cantidad de posibles perfiles. Pero la comunidad con más es Cataluña. Con lo cual, para finalizar, simplemente decirles que hay que hacer prevención, cultura de seguridad y trabajar todos juntos para la amenaza que se cierne sobre nosotros, que es el terrorismo yihadista. Muchas gracias.